Sí, ya estoy Bueno, acá. entonces simplemente les quería decir, bueno, acá los tenemos. Me tranquiliza mucho, si no tenía que hablar yo de la pandemia, que no soy médico, bueno, si bien algunas ideas cada uno tiene de lo que está pasando. Que precisamente fue oportuno, aún la demora del mes anterior que no podíamos empezar, porque creo que hay una perspectiva más amplia y más controvertida sobre todo lo que está pasando, que no me voy a referir yo a ello, pero sabemos muy bien que esta pandemia tiene características especiales. Yo creo que en general hay una, no soy médico. Una característica ajena a la medicina, que es la globalización. Antes estas enfermedades o pestes aparecían en algún lugar del mundo y rara vez se expandían a nivel mundial. Ahora, dado este tema de la globalización, gracias a las virtudes tecnológicas, que era fundamentalmente económica y supuestamente traía beneficios a todo el mundo y un adelanto grande, sin perjuicio también de que hay un peso cultural que a veces no le hace tanto bien a las naciones, ¿no es cierto? Pero es un hecho que esto existe. Lo que nadie sospechaba es que la globalización iba a ser también transmisora de un mal bastante grave para la humanidad. Mal que por otro lado, ya con esta perspectiva uno puede ir evaluando cómo se pueden ir desarrollando las cosas, y si bien esto también podrá ser objeto de los médicos que están allí, yo no soy médico, como especialmente el doctor Villanon, creo que influye la circunstancia de que no se sabe bien, sobre todo cómo enfrentarlas, no hay vacunas, están todos investigando, pero creo que esto debe haber sido una común denominador cada vez que aparecía una peste, hasta que le encuentran la vuelta, hay mucha gente que se muere, etc. Así que bueno, esta es simplemente mi presentación del tema, y si bien el doctor Lenín de Llanón es por todos conocido, pero quería recordar, ¿no?, que bueno, es médico, se recibió en 1991, después tiene un máster en la Universidad Católica, y después es magíster en el Instituto de Bioética. Sin perjuicio de eso, ha sido anteriormente, y creo que también luego, profesor en diversas universidades en Buenos Aires, ha recorrido también internacionalmente, muchas de sus conferencias son conocidas, ha publicado muchos artículos, y podría decir, hasta donde yo sé nomás, que el año pasado ha sido nombrado director de la carrera de medicina, perdón, de medicina no, de ciencias médicas, se llama, de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es profesor en dicha universidad, además en el Instituto de Bioética, y bueno, le dejo la palabra para no ocupar más espacio, que estamos ansiosos de escucharlos a él, y sobre todo que él ha elegido no hablar sobre generalidades, si bien por ahí nos va a ubicar en el tema, pero en un tema muy especial que él ya nos va a poner al tanto. Así que, doctor Lenín Llanón de Tevedo, lo dejo en la palabra. Bueno, buenas tardes y gracias por la presentación. Como siempre, muy amable de su parte, doctor Quintana. Bueno, cuando me propusieron hablar sobre el tema y sabíamos ya un poco que esta pandemia era como que lo que aglutinaba, queríamos identificar sobre qué hablar, ¿sí? ¿Qué es lo que podíamos hacer énfasis o analizar y compartir entre todos el rico debate de las diferentes miradas y diferentes análisis que se pueden aportar y que desde luego alumbran muchísimo en estos casos. Bien como lo dijo el doctor Quintana en la introducción, ya no estamos en marzo, estamos ya en mayo, han pasado unos cuantos meses de esta situación. Ha habido algunos cambios que han sido para bien y para mal, pero en principio lo que hoy estamos, al menos en lo que corresponde a la parte argentina, lo que significa Buenos Aires y el conurbano, y algunas ciudades del interior, es en la famosa espera de ese aplanamiento de la curva, ¿no? Entonces, el momento, vamos a decir, de salud pública que elegimos es el aplanamiento de la curva.
porque ese es el momento en que nosotros nos encontramos ahora, en mayo. El pico, que el pico puede ser muy alto, muy bajo, bueno, eso lo vamos a ver. La realidad es que ese aplanamiento no solamente no está repercutiendo en la salud pública, sino que está repercutiendo en toda la vida de todos nosotros. Con lo cual acá quiero compartir con ustedes una reflexión en función de ciertos aspectos que tengan que ver con el desarrollo social de este momento del aplanamiento dentro del contexto de una medida de salud pública, y si solamente es una medida de salud pública, que ya el doctor Quintana abrió un poquito el panorama y dijo, ojo que no nos estamos encontrando frente a una medida de salud pública, y efectivamente coincido con eso. Bueno, yo voy a compartir ahora la pantalla. Acá está. Para poder comenzar compartiendo este PowerPoint sobre los aspectos éticos sociales del aplanamiento de la pandemia del COVID-19. Y un poco de ética como para orientarnos en el camino, en este largo camino de la cuarentena. Bueno, no les voy a decir una obviedad, todos sabemos nosotros que estamos pasando por una de las situaciones quizá más dramáticas y difíciles del siglo XXI, por lo menos hasta lo que ahora llevamos de este siglo, un siglo en donde, bueno, no ha habido grandes guerras, digo grandes porque sí hay países que están guerreando y siempre se la pasan guerreando, pero grandes guerras no ha habido por el momento, pero aparece esta situación de este virus, el SARS-CoV-2, que a todos nosotros nos pone en riesgo de contagio. Y eso es una realidad inobjetable. Todos podemos contagiarnos, todos podemos enfermarnos, unos van a tener una evolución completamente asintomática o muy leve, y una pequeña parte, alrededor del 20%, va a tener una evolución peor, digamos, que puede ser un 15% aproximadamente, una evolución más bien moderada, y un 5% de una evolución grave, que en estos momentos es lo que preocupa, porque esa evolución grave implica casi una evolución letal, ¿sí? Por la alta letalidad que tiene ese pequeño porcentaje de graves, pero que todavía en la medicina no puede encontrar la forma de hacer que sobrevivan. Entonces, esto es un contexto de la situación desde el punto de vista médico, vamos a decirlo así, de salud pública. Pero, por un lado, corremos el riesgo de infectarnos con el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus, pero lo que la humanidad está padeciendo es una pandemia, y creo que estamos padeciendo de la pandemia y de las implicancias que la pandemia tienen que ver. No me refiero a las tragedias que pueden vivir las familias que pierden sus seres queridos. Desde luego que ahí no hay forma de análisis, y esas familias merecen todo nuestro respeto y nuestro profundo pesar por lo que ha sucedido. Estoy hablando de los tomadores de decisiones que han llegado a veces a ciertas medidas que por defecto o exceso nos ponen en riesgo a los seres humanos y a la humanidad en general a perder un poco el camino, a desviarnos del camino hacia donde tenemos que ir, o hacia donde tradicionalmente el ser humano avanza. Así que hay medidas que han sido adecuadas, buenas medidas, y en esto existe un consenso bastante general. Hay otras medidas que todavía hay que hacerlas, que hay que tomarlas, pero de una forma u otra, las medidas, cualquiera que sean, plantean al sistema de salud una hoja de ruta que yo la he catalogado como mínimamente exigente. Por lo cual, la aplicación de los principios éticos es fundamental e imperante, no solamente porque deben estar aplicados en una actividad humana, sino porque sin esos principios éticos va a ser muy difícil que podamos transitar esa hoja de ruta que nos plantea esta pandemia a todos los demás. Sobre todo porque esta hoja de ruta tiene un exceso de técnica,
Y la técnica siempre va a responder a lo posible y no a lo que está bien o lo que está mal. Así que creo que todavía quedan cosas por hacer y aún estamos a tiempo de poder hacer esas cosas. Estos gráficos, y voy a poner el puntero acá, estos gráficos son conocidos por ustedes, ¿sí? Creo que todos los han visto. Es más, de hecho no los he sacado de una revista científica, sino de un diario. Para que vean lo popular que hoy en día estos gráficos ya son. Es las dos montañitas, vamos a llamarlas así, el pico de lo que no quisiéramos que sucediera y que ha sucedido en algunos países, o de una necesidad de atención médica que va vertiginosamente subiendo en muy cortito tiempo, lo cual hace que el sistema de salud se sobrecargue, se vacíe de recursos y colapse. Y otra montañita, la montañita un poco más lenta, ¿sí? Es aquella que hace que el ascenso de los casos sea mucho más paulatino, prolongado en el tiempo, y que no pase esta línea límite de lo que puede tolerar el sistema de salud, de manera tal que él no se sobrecargue y que no colapse. Es tan popular ya hoy en día estas dos montañitas y estas dos imágenes que una doctora, doctor Darling, se dio cuenta de que estos gráficos no atraían, pero sí los gatos. E hizo esta variante en gatos de cómo serían las dos líneas, las dos montañitas. Una es el caso de lo que no quisiéramos que suceda, que es una kitty, ella lo llamó esto, vamos a traducirlo, una gatización de la curva, no un aplanamiento de la curva, sino que lo llamó una gatización de la curva, y describe una kitty muy alerta, que podría abalanzarse y destruir el sistema de salud del mismo modo que puede destruir el brazo del sofá. Y una Kitty más bien un poco vago, un poco así, digamos, perezosa, que en todo caso va a hacer que si se mantiene en esa posición durante mucho tiempo, el sistema de salud no va a sufrir grandes colapsos ni va a decaer y lo que tratamos en lo posible es que mantener a esta Kitty acostada, como todo gato, le gusta estar gran parte de su tiempo acostado y eh, teniendo un poco, haciendo un poquito de fiaca, vamos a decirlo así. Bien, entonces todos nosotros queríamos y estábamos pensando que hay que aplanar la curva, eso va a ser, ya prácticamente ha sido una consigna nacional y en Argentina también, no ha sido la excepción, hasta hace un par de semanas atrás que un muy interesante equipo, por su composición de estudiosos de Harvard, dijo algo que me parece que es necesario tomar en consideración. Ellos ya dijeron que las nuevas terapias, vacunas y otras intervenciones, como el rastreo agresivo de contactos y la cuarentena, podrían aliviar la necesidad de un distanciamiento social estricto para mantener el control de la epidemia. No obstante, y hacen la advertencia, en ausencia de tales intervenciones, es decir, si no hay terapias, si no hay vacunas o nada que sea efectivo, la vigilancia y el distanciamiento, ya sea intermitente o sostenido, pueden ser necesarios o pueden mantenerse hasta adentrado el 2022, lo que representaría una carga social y económica sustancial. ¿Por qué este tiempo? Porque nosotros ya sabemos cómo se inmunizan grandes poblaciones. Acá no hay nada que inventar, lo que hay que inventar es la vacuna, pero la metodología de inmunización ya está descrita. Esa metodología de inmunización va a tener que hacerse en el tiempo y lleva tiempo. Y no solamente lleva que se elabore la vacuna, sino que además que esa vacuna alcance a la totalidad de la población, mínimamente a 3/4 partes. Es decir, si no tenemos el 65% de la población inmunizada, esto va o puede continuar. Y cuando hablamos de la inmunización, ya no estamos hablando de la inmunización de un solo país o de una ciudad, sino de todo el planeta Tierra, toda la humanidad. ¿Por qué? Porque esto es propio del ser humano. El ser humano no es inmune a este virus, no lo conoce, no lo tenía nunca, su sistema inmunológico jamás en contacto con él, y por esa razón
de ese modo nosotros no podemos, sino que esperar que tenemos que tener un 3/4 partes de la inmunización realizada como para poder olvidarnos un poco del coronavirus. Y eso no va a ser tan rápido. Así que lo que mejor que podemos hacer es ir aprendiendo a convivir con ellos. Con estas, a mí me parece que lo más interesante es este modelo de aislamiento intermitente. Pero fíjense, y advierte, si estamos hablando hasta el 2022, ojo que acá habría una carga social y económica sustancial. Y ya hablamos de otra cosa que ya no es exclusivamente salud pública. Estamos hablando de una carga social y económica. Pero ¿cómo? Si esto no es un problema exclusivo de salud pública. No, evidentemente no. Para esto tenemos que recordar lo que es la persona humana. Este gráfico ya lo he puesto yo en alguna otra charla mía, pero nunca dejo de obligar, nunca dejo de ponerlo y con gusto que se lo estoy exponiendo a profesores míos que están presentes en estos momentos. Bueno, la persona humana es una conjunción de diferentes entidades, fundamentalmente de 4 entidades: biológica, psíquica, espiritual y social. Y el ser humano se encuentra en una conjunción de todas esas entidades que eh, son necesarias, todas. Si bien se basa sobre la realidad biológica de un ser biológico, y esto es irrefutable, la vida humana no es exclusivamente la vida biológica. La vida humana excede a su condición exclusiva de lo biológico. Por ende, este problema no es un problema exclusivo de salud pública. Esto es un problema de la vida humana y los problemas de la vida humana tienen que tratarse con la complejidad que esto implica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no está habiendo esta conjunción de estas entidades que tradicionalmente decimos que deben de existir para conformar a la persona? Bueno, algo generó una disrupción que pone en riesgo la humanidad, ¿sí? ¿Y qué es esto? Un poco ya lo dijo el doctor Quintana en la introducción del tema, pero yo quiero reflotar estos textos y quizá encontrar la respuesta a qué es lo que está haciendo la disrupción de la humanidad. Fíjense, muchos tenían tos seca, sin expectoración y acompañado de voz ronca. Algunos de estos casos fueron acompañados con fiebre y otros no. La mayor parte de estos fueron atendidos con mucho sufrimiento. En otros aspectos estaban libres de enfermedades para no requerir asistencia médica. Murieron más repentinamente de lo que es común en tales casos, pero otras fueron bien toleradas y no resultaron fatales. Hasta ahí podríamos decir que están describiendo el COVID-19. Pero esta ya nos orienta un poco de qué momento es esto. El caso de Heráclites, quien estaba hospedado donde Aristóteles, o de Bion, quien fue alojado en casa de Silenus, o Filisco, quien vivía a un costado de la muralla. Evidentemente estamos hablando de tiempos atrás, estamos hablando de un texto que fue escrito por Hipócrates. Este es un texto sacado del libro primero de Epidemias de Hipócrates, que es el médico padre, vamos a decir así, de la medicina occidental. Les pido que recuerden estos verbos con que Hipócrates describe esta situación de estos pacientes: dónde estaban hospedados, alojados y dónde vivían, a un costado de la muralla. La muralla, estamos hablando desde luego de los muros de la ciudad. Bien, ante estas circunstancias de epidemia, parecería que la ciencia moderna se mantiene más o menos parecida a como estaba la medicina en la época hipocrática: expecta y hace soporte. Pero no obstante, sabemos que hay ciertas medidas que sí son efectivas. Fundamentalmente, 3 grandes grupos de medidas. Uno es el distanciamiento social, otras son las medidas higiénicas y sanitarias, y otro es el soporte al equipo de salud y los trabajadores de primera línea. En esta reflexión yo solamente voy a tomar 2 partes de las medidas: el distanciamiento social y el soporte del equipo de salud, trabajadores de primera línea, por cuanto las higiénico-sanitarias son mucho más técnicas sobre todo, y si bien pueden tener alguna valoración ética por ahí, me parece que lo más jugoso son tanto el primer grupo como el tercer grupo. Comencemos con el distanciamiento social, eso que nos tiene a todos nosotros y que ahora, justamente, comunicándonos a través de este sistema. Acá tenemos 2 formas: uno es la cuarentena y el otro es el aislamiento. La gente puede pensar que son indistintas, se puede utilizar la misma palabra para los 2 casos, pero la cuarentena no es igual que el aislamiento.
La cuarentena es la restricción del movimiento de personas expuestas o potencialmente expuestas a una enfermedad infectocontagiosa durante el periodo de contagio. Es la imposición de la autoridad en su justo derecho de autoridad y está orientada a la prevención del contagio. Desde el punto de vista éticamente hablando, diríamos que esto es la prevención del daño. El otro punto es el aislamiento, que es la separación de la comunidad durante el periodo de transmisión de personas que se conocen infectadas. Acá ya se sabe que las personas están infectadas y se las separa, ¿sí?, de la comunidad durante el periodo de transmisión de la enfermedad. Pero acá esto es un llamado a la responsabilidad personal ante la comunidad. Se apela a que la persona sepa su deber como ciudadano, como individuo frente a la comunidad. Y por eso está orientada a la limitación de la transmisión del agente infeccioso. Desde el punto de vista ético, esto es limitación del daño. Prevención del daño y limitación del daño no son las mismas cosas, porque en la limitación del daño hay ya en la naturaleza de la acción un daño implícito. No lo podemos eliminar. Lo que hacemos es limitarlo. Ahora, ¿qué es esto de la cuarentena? Bueno, la verdad es que la cuarentena no es nada nuevo. Fíjense en este texto. Ve, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas por dentro, escóndete por un instante hasta que pase la ira. Esto es del Antiguo Testamento. Los judíos ya conocían y utilizaban la cuarentena, de hecho podían tocar el shofar, ese cuerno que es exclusivo en las ceremonias religiosas, pero en el debido de los casos que se enterasen de una enfermedad que ponía en riesgo a la comunidad, ellos estaban autorizados de comunicar eso con el toque del shofar. Con lo cual, estamos hablando de una medida que es muy, muy, muy antigua, tanto como la misma humanidad. Todas las civilizaciones antiguas lo usaron, los antiguos chinos, griegos, romanos, los bizantinos. Justiniano en el siglo VI después de Cristo fue el primer gobernante que obliga a que los viajeros que venían de zonas de donde se conocía que tenían una enfermedad cumplieran una ley de cuarentena. El nombre de cuarentena incluso viene de la época de Venecia, la famosa República Veneciana del Renacimiento, que obligaba a los barcos a esperar 40 días lejos de sus costas antes de atracar en el puerto, pensando que en ese tiempo se iba a desarrollar la enfermedad, o se moría, y si no la tenían no se desarrollaba. En las guerras napoleónicas también se usó mucho la cuarentena porque se trataba que los soldados no tengan contacto con las personas que pudieran estar infectadas con enfermedades para las cuales no estaban inmunizados los soldados de Napoleón. Y la primera ley de salud pública, sorpresivamente, o no sé si sorpresivamente, en todo caso curiosamente, es una ley de cuarentena. En el siglo XIX, las naciones se ponen de acuerdo para decir, bueno, cuál va a ser la primera ley de salud pública internacional, y esa fue justamente la ley de la cuarentena. Con lo cual, esto es una medida muy antigua. ¿Cómo se constituye una cuarentena? En primer lugar, es un proceso, y tiene 4 procesos que al mismo momento están funcionando. Es la búsqueda de la manera del impedimento del contacto con los enfermos contagiosos o posiblemente contagiosos. Acá vamos a ver el método, cómo se va a impedir el contacto. Luego vienen las negociaciones sobre cómo los expertos y la comunidad entienden a la enfermedad, términos de prevención y mejoras. No siempre coinciden la opinión de los expertos con la opinión de la comunidad. Dentro de los mismos expertos existen diferentes opiniones. Fíjense lo que ha sucedido con el barbijo. Primero que el barbijo sí, que después el barbijo no, que el tapabocas sí, que el tapabocas no. Bueno, esas discusiones y esos debates existen dentro de los expertos, con lo cual nos está hablando de que también el conocimiento o el concepto de verdad que ellos tienen los expertos va a tener las limitaciones propias de la información y propia de la veracidad que se puede identificar desde la ciencia. Una cuarentena es un cúmulo de conflictos políticos, económicos y sociales. Por norma lo tienen como tal. Y después viene la configuración de las medidas de control enmarcadas conforme al grupo étnico-social asociados a la enfermedad. Esto es importante porque la cuarentena son momentos en donde se pueden despertar todos los ánimos discriminatorios de una sociedad. De hecho, se asocia
la gran mayoría de veces con un grupo étnico determinado, con un grupo social determinado. Acá primero eran los chinos, después fue el occidente rico y opulento, después eran los que viajaban afuera, y después aparece una persona enferma en un barrio más humilde, con personas de menos recursos económicos, entonces van a ser los pobres. Hemos sido los médicos también los que hemos propagado la enfermedad. Es decir, no hay manera de evitar que en la cuarentena no se desaten estos ánimos de segregación y discriminación que existen, lamentablemente, en las sociedades humanas. La otra medida es el aislamiento. Este artículo es interesante, el doctor Anderson, que lo publicó a inicios de marzo, y decía: el comportamiento individual será crucial para controlar la propagación del COVID-19. En las democracias occidentales, la acción personal, más que la acción gubernamental, podría ser el tema más importante, y la clave está en el autoaislamiento precoz, la búsqueda remota de asesoramiento médico, a menos que las condiciones no lo permitan, y el distanciamiento social. Él hacía acá una diferencia. Bueno, en determinadas sociedades se puede responder de esta manera de la cuarentena, pero en Occidente tenemos que hacer énfasis en el autoaislamiento, más que en las medidas externas, sino en las medidas de la persona, y que sepa su rol frente a la comunidad. Ustedes saben que existe un debate en qué modelo seguir, si seguir el modelo asiático, o Occidente no podía seguir los modelos asiáticos, y todos hablaban tantas maravillas de los modelos asiáticos, hasta que después resulta que los chinos se olvidaron de contar unos cientos de miles de muertos, con lo cual el modelo asiático no sabemos a qué se refería. ¿Cuáles son las cuestiones éticas del distanciamiento social? Las cuestiones éticas del distanciamiento social están dadas porque hay una interrelación compleja de factores, prácticas, intereses y valores de tipo científico, políticos, económicos, sociales y religiosos. Y esto recuerdo muy bien el mail que hoy nos ha llegado, que ha pedido la doctora Lukács que lo conozcamos, porque acá hay un problema también de condición religiosa. El ser humano, siendo un ser espiritual, no podemos olvidarla. El manejo de la cuarentena es un asunto de gobernanza, que no necesariamente es gobernabilidad, es un criterio mucho más moderno, y en gobernanza en salud hay dos cosas importantes: son la transparencia y la participación de la comunidad. Revela mucho sobre la forma en que una sociedad construye sus respuestas frente a las enfermedades infecciosas, y siempre va a haber una tensión entre la protección de la salud de la población y el respeto de la autonomía y de la dignidad individual. De manera tal que, haciendo un repaso, tenemos un problema de conflicto de intereses, un problema de transparencias, un problema de justicia y un problema de bien común. Y acá quiero hacer un punto: bien común. En aras de bien común se puede hacer cualquier cosa, incluso olvidarse que existen ciertos derechos que hay que respetar. ¿Por qué? Porque el bien común es algo del cual todos hablamos, pero no está medio definido. Es lo que siempre hablamos. Y acá tengo a Nicolás también entre los que me están escuchando, y siempre charlamos con Nicolás el tema que en la Argentina está prohibida la eutanasia, pero no está definida qué es eutanasia. Y esto pasa más o menos así con el bien común. Se habla tanto del bien común, pero no tenemos una definición, por lo menos una definición oficial. El bien común es realmente un interrogante, pero que por lo menos tenemos que tener una idea de qué estamos hablando. Hace poco hubo un artículo de un catedrático español, Ricardo Callejas, que él hablaba sobre lo que no era el bien común. Me parece interesante porque, si bien a veces uno no puede definir las cosas por lo que es, pero sí se puede definir también por lo que no es. Él decía que el bien común, desde luego, que no era el colectivismo totalitario, que no era la planificación central de la economía, y no era el autoritarismo del poder político. Calleja hace una advertencia muy interesante en mi manera de ver. Él dice: ojo, tengamos mucho cuidado con el despotismo ilustrado de los expertos. Expertos, despotismo ilustrado en el cual podemos caer también los profesionales de la salud, cuando comenzamos a segregar qué vida salvamos y qué vida no, en función de qué vida sirve y qué vida no sirve. Sabiendo que esto no es el bien común, bueno, un poco definiéndolo, por lo menos haciendo una intención de saber de qué se trata el bien común. El bien común es una mezcla
de muchísimos bienes, tanto tangibles como no intangibles, que entran muchas cosas. Bienes y servicios de utilidad pública, nacional, leyes justas, buenas costumbres, sabias instituciones, historia, cultura, conciencia cívica, virtudes políticas, sentido del derecho y la libertad, actividades y prosperidad material de los miembros de la comunidad, la rectitud moral y sentido de justicia, espiritualidad, sabiduría tradicional de sus miembros, incluso el sentido de amistad, felicidad, virtud y heroísmo en la vida de cada uno de los miembros de la comunidad. Tiene sus características. No es una yuxtaposición de bienes, no es un apilamiento de bienes, no, es una suma integrada de bienes que generan un bien por sí solo. Es comunicable, es participable, es perfectivo, las personas mejoramos cuando participamos del bien común. Y es retroalimentado porque sale de las personas y regresa a las personas. Por ende, mínimamente esto debemos de tener en cuenta, o por lo menos es el criterio que uno trata de tener en cuenta cuando habla del bien común. Y acá también es importante en esto el rol del Estado como administrador capaz de garantizar la libre disponibilidad de los bienes y una justa adjudicación de los recursos. Así que hablar del bien común es una cosa bastante sensible, y a mí me gustaría acá con esto, cierro un poco lo que decía Tobin. Este es un obispo de Rhode Island, decía: la reapertura de la economía no se trata solo de ganar dinero, también se trata de evitar el desempleo, la pobreza, el hambre, la depresión, la violencia doméstica y la desilusión de vida familiar. No es un asunto de justicia social, un problema de la vida humana. Vamos al siguiente punto de las medidas, el soporte al equipo de salud, y acá las dividimos en el soporte a las autoridades y a los efectores. Autoridades son gobierno nacional, provincial, municipal, autoridades institucionales. Y efectores son profesionales de la salud y trabajadores de primera línea, pero también entran investigadores, el mundo académico, etcétera, que no necesariamente están en la primera línea. ¿Cuáles son las cuestiones éticas a nivel del equipo de salud? En primer lugar, el manejo de los recursos en condiciones de escasez. Sabemos que la característica de esta pandemia es alta utilización de recursos. Otro es el grupo de las prescripciones off-label y el tema de la investigación. Analizaremos una por una. Los deberes éticos en el manejo de los recursos escasos, ¿qué le corresponden a la autoridad? La planificación integral de contingencia y con una red de derivación. Los profesionales de la salud no tenemos que estar eligiendo qué vida salvamos o no. Si hay 5 respiradores, tendrán que la autoridad enviar 5 pacientes a ese lugar. No puede mandar 10, porque no puede ponernos a nosotros, a los trabajadores de la salud, a los profesionales, a los médicos, a definir quién vive y quién muere. No nos corresponde. Esto ya tenemos experiencia suficiente, lo han dicho los relatos desgarradores de los médicos italianos, españoles e incluso de los Estados Unidos, incluso hasta de los chinos, de lo poco que sabemos, pero también han dado han dado testimonio al respecto. Otro punto es que a la autoridad le corresponde el rol de guía, la elaboración de protocolos, recomendaciones, el rol muy prolijo en la comunicación pública y la salvaguarda de fuerzas de trabajo, de los que están en primera línea y de los grupos vulnerables. Repasando, es un problema de acceso y justificación pública, es un problema de transparencia y un problema de equidad, en donde es importante el cuidado del cuidador, porque los que más necesitan van a tener que recibir más recursos. En cuanto a la salvaguardia de las fuerzas de trabajo, 2 puntos para hacer énfasis. Primero, la prioridad y el acceso a las vacunas y a los tratamientos que tienen las personas que se encuentran en la primera línea de trabajo, es decir, los trabajadores de la salud y otros que también trabajan ahí, y el abastecimiento con adecuado equipo de profesión profesional. No pueden los médicos salir, digo, no podemos porque esto pasa y lo estoy viviendo yo como profesional de un hospital público, no podemos estar diciendo, dennos no nos están dando algún tipo de mascarilla, no nos están dando algún tipo de barbijo, comprarnos nosotros mismos las máscaras faciales porque no las dan, eso no puede ser posible, pero eso está sucediendo. Y el otro punto en los grupos vulnerables es el cuidado diferenciado. Grupos vulnerables que pueden ser personas mayores, que pueden ser personas con comorbilidades, que pueden ser personas con discapacidad, y los vulnerables
también socialmente hablando, porque recordemos que existen millones de compatriotas que no tienen posibilidades de mantener el distanciamiento social porque viven en condiciones de hacinamiento y no pueden lavarse las manos porque no tienen algo tan sencillo como agua corriente. Los deberes éticos en el manejo de recursos escasos por parte de los efectores de la salud. Bien, acceso de todos los pacientes a la atención médica. No podemos nosotros evitar que alguien no tenga el acceso. Es una cuestión de accesibilidad universal que forma parte, en el caso de la Argentina, de la estructura de los principios éticos del sistema sanitario argentino. Objetividad y transparencia en la admisión a terapias intensivas sin discriminación en adultos mayores ni personas con discapacidad, abordaje de los enfermos de tipo multi e interdisciplinario, y rol central de los cuidados paliativos para quienes no ingresan a terapia intensiva. Y otro punto importante es el trato respetuoso del cadáver. Esto es como para otra charla, las formas en que se están muriendo estas personas también merece una adecuada reflexión ética. Bien, este es un problema de acceso, un problema de transparencia, un problema de objetividad, y los dos últimos tienen que ver con respeto de la dignidad humana. En cuanto a cuestiones éticas de la medicación off-label y de la investigación, recuerdo que off-label significa cuando se da un tratamiento que está por fuera de la prescripción, es decir, se lo da para algo que no está investigado, analizado, ni indicado en la prescripción. Esto está sucediendo. Esto sucede con la oxicloroquina, que ustedes habrán escuchado, está sucediendo con unos antivirales también. Tenemos que tener en cuenta la importancia de la transparencia, de la confidencialidad de datos, siempre que no sea posible el consentimiento. Acá hago un punto. Confidencialidad de datos no significa secreto de datos, sino que se resguarden los datos sensibles. ¿Por qué? Porque siendo esto un problema que afecta a la humanidad entera, es muy importante la comunicabilidad de los resultados. Los grupos de trabajo deben de estar comunicándose entre ellos y deben de informar lo que ellos están investigando y conociendo. Se tiene que hacer énfasis en la validez científica. No se pueden utilizar formas de investigación que no tengan al método científico como parte de la investigación. La equidad, hay que saber a quienes ya tienen una carga de la enfermedad, no poder mandarle más carga con investigaciones, comunicabilidad lo dijimos, y reforzar la evaluación y vigilancia por los comités de ética. En condiciones de urgencias, en condiciones de emergencia, los comités de ética tienen que ser más estrictos incluso que antes. En conclusiones, la epidemia del COVID ha generado una disrupción en la vida de las personas a nivel mundial, puesto que se trata de un problema de salud de poblaciones y no una exclusividad de la salud pública. La forma de aplicación del distanciamiento social refleja la sociedad que lo elige. Los principios éticos como transparencia, equidad, respeto a la dignidad humana, responsabilidad pública, justicia, sirven para orientarnos en el exigente camino que posee grandes incertidumbres técnicas. Y me gustaría terminar con unas palabras del apóstol Pablo que decía: la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que aún tenemos muchas cosas que hacer por delante, pero podemos hacer porque estamos a tiempo para hacerlo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en nombre de todos, le agradezco muchísimo, doctor. Ha sido realmente profunda y clarísima su exposición, y nos ha ilustrado de una cantidad de cuestiones que nos presentan interrogantes a nosotros y que por ahí no los teníamos suficientemente en cuenta, ¿no? Así que le agradezco mucho. Quedo abierto el ámbito de preguntas de los que estamos presentes acá virtualmente. Si alguien quiere hacer alguna, a lo mejor acotación o no pregunta, bueno, tenemos tiempo para ello. Pero está en manos de la iniciativa privada, ¿sí? Desde luego que hay investigadores de determinados países, gubernamentales pueden existir, pero la generación de la industria de un producto biotecnológico es extremadamente complejo.
es muy sensible, requiere una altísima tecnología y no todo el mundo. Yo a veces veo, no, que los investigadores argentinos quieren llegar a una vacuna. Yo digo, ¿por qué no dejamos que hagan las cosas las personas que saben hacerlas? O sea, más allá de que podemos hablar de los intereses de las industrias, de la industria farmacéutica, que eso da para muchísimas charlas, y no estoy diciendo que no los tengan. La generación de la vacuna va a depender del tiempo necesario que debe de exigir la generación de un producto completamente de alta tecnología y sensible, como puede ser una vacuna. Uno estima que esto es un coronavirus, ya existen vacunas contra coronavirus, porque el coronavirus es uno de los virus que genera la gripe, entonces ya sabemos de que vacunas contra la gripe existen, las usamos permanentemente todos los años. Uno estima que esto va a aparecer, porque no es una vacuna tan compleja, no es con la vacuna del SIDA, por ejemplo, que no aparece, ¿no? Esto es una vacuna que en principio podría aparecer, pero hay que darle tiempo, y el tiempo será un año, año y medio. Por eso es que digamos, este presupuesto de que puede llegar hasta el 2022 está en función de esos tiempos. Si se acortan, mucho mejor, pero ahora hay que esperar. Tampoco vamos a acelerar, porque uno de los temas de la investigación es que se respete el proceso del método científico, porque si no, vamos a estar acelerando y no tiene ningún sentido estar acelerando. O sea, el método científico tiene sus pautas, tiene sus tiempos, y eso hay que respetarlo, porque vamos a correr un gran riesgo en todo caso, más del que ya ha sucedido, del que ya se está existiendo, más allá de que la Argentina hasta el momento está es un país bastante privilegiado en cuanto a la cantidad de muertes, ¿no? No tanto en cantidad de enfermos, porque el 80% va a tener una evolución favorable, pero en cantidad de muertes, a diferencia de otros países donde sí la situación es más compleja, pero más allá de esto, démosle el tiempo que sea necesario. Y recordar que no solamente es que aparezca la vacuna, sino que se inmunice la población, lo cual genera también mayor necesidad de tiempo. Gracias. Sí, adelante, doctora Lucas. Mi consulta, Lenin, por supuesto es algo que requiere de su opinión al respecto. ¿Por qué se testea tan poco en la Argentina? Porque yo creo que esto es un defecto de las autoridades vinculado a una de las cosas que usted expuso, que es el resguardo, digamos, del personal que está en primera línea y del personal de salud. Porque en la medida que hubiese más testeos, podría, digamos, el personal de salud estaría más salvaguardado y también, me parece, tendríamos una información más correcta. Yo no creo que tengamos la información correcta de los casos de contagio. Bueno, eso es una pregunta que lo respondo desde lo personal, como usted lo dice. ¿Por qué no se testea tanto en la Argentina? Yo no sé. Eso es una decisión ya del Ministerio de Salud. Política. Sí, desde luego que es una decisión política. ¿Por qué sucede? Yo no podría decirlo. Nosotros tenemos un bajo testeo, considerando lo grande que es el país y considerando lo populoso que son las ciudades. Hay que considerar que, diríamos, la primera megalópoli que se enferma es Nueva York, porque las ciudades de Europa eran muy chicas, son ciudades chicas. Se pudo haber enfermado una gran ciudad en China, que también son ciudades muy populosas de millones de habitantes, pero lamentablemente no sabemos lo que sucede en China. Ahora China entró en una nueva fase de conteo de fallecidos y conteo de casos, con lo cual, bueno, ya está, la desconfianza sobre la veracidad existe, y de eso no se vuelve, ya se genera el manto de desconfianza y ya no sabemos qué es lo que sucede en China. Pero la gran megalópoli que se enfermó ha sido Nueva York. Entonces, nosotros tenemos que estar viendo eso, lo que sucedió en Nueva York. Hay que ver lo que sucede en Sao Paulo, porque Buenos Aires es otra de las grandes megalópolis que puede enfermarse también. Buenos Aires y el conurbano, que conforman este gran conglomerado humano de 14 millones de personas. Así que los Estados Unidos se les exigía tanto el testeo y
ha respondido, se ha testeado bastante, por eso tiene muchos casos, pero es porque ha testeado más. No es porque, no, diríamos, también el manejo de los datos, bueno, el manejo de las estadísticas sabemos muy bien que siempre es muy sensible y siempre dicen cualquier cosa, pero cuando se dice la mortalidad no se puede hablar así también en números generales, siempre se tiene que hablar sobre la cantidad de habitantes, es decir, sobre 100.000 habitantes, no se puede decir hay más muertos en el Reino Unido, pero hay que saber cuánta gente tiene el Reino Unido. Si el Reino Unido tiene más personas que España y que Italia, entonces no importa que sean más muertos en el Reino Unido. Curiosamente, el país que tiene más muertos por 100.000 habitantes es Bélgica, y mucho no se sabe de eso. Es decir, en Bélgica ha sido una mortalidad mayor, ¿sí? Ha habido una mortalidad mayor. Entonces, a lo que vamos es que hay muchos factores, y yo creo que el factor político es fundamental. Ya nos damos cuenta de que el aislamiento no es un asunto exclusivo de salud pública, uno de los factores es la salud pública, y el resto ya son otros factores fundamentalmente políticos, diría, ¿no? Gracias. ¿Alguien quiere la palabra? Doctora Giorgiuti quería hablar y después Eduardo Casanova. Y después Nicolás Laferrere. Desde lo personal quería opinar que estoy convencida que si nosotros en nuestro país tuviéramos datos medianamente confiables del número de contagiados y del número de afectados, quiere decir enfermos que padecen la enfermedad, un cálculo estadístico relativamente sencillo nos permitiría aproximarnos al cuál podría ser el panorama real en nuestro país a través de un denominador que es inmodificable o muy difícilmente modificable, que es el del número de muertos. El único dato confiable en toda esta ecuación es el número de muertos. Si nosotros sabemos en poblaciones más confiables que la nuestra cuál es el número de infectados, cuál es el número de enfermos y cuál es el número de muertos, es decir, conocemos el denominador, numeradores aproximadamente, es una cuenta relativamente sencilla, la que podemos definir, mediante la cual podemos definir cuál sería el número de testeos que necesitamos para conocer aproximadamente la verdad de nuestro país. Bueno, sí, yo creo que coincido con la doctora en lo que nos guía, diríamos, lo más inobjetable es el número de muertos, porque eso sí ya sabemos, ¿sí? Y eso que también ahí podemos pensar, podemos meternos y saber si es que de qué se murió, qué sé yo. Bueno, acá hay todo también un tema, analizar si se mueren por el coronavirus o con el coronavirus. Eso es todo otro tema también interesante como para analizarlo. Pero efectivamente me parece que el dato del número de muertos es el dato más firme desde el objetivo, ¿sí? Y eso sí podemos identificar el número de muertos. Después el número de contagiados, bueno, va a depender de los testeos, desde luego, y las características de contagio de la enfermedad hablaban de que, bueno, que probablemente el 60-70% de la población mundial va a estar contagiada del coronavirus. Esto implica que pueden haber muchísimos asintomáticos, que pueden estar contagiados pero son asintomáticos. Sí, adelante. Quería hacer un par de preguntas. Una más técnica y la otra más una proyección más bioética. Yo te agradezco mucho la charla que escuchamos, porque realmente los planteos creo que son sumamente oportunos. Y sobre todo vinculados desde el inicio, así efectivamente esta pandemia implica además una manipulación política que parece que sí es evidente a través de todo el desarrollo que transmitió, que es a su vez tiene raíces históricas, o sea, en cuanto a que todas las crisis que ha habido repercutieron políticamente en el manejo social y económico de lugares donde ocurrió y en todo el mundo.
la de 1347, que mató la mitad de la población europea, y vinculado con eso, el tema que acaba de plantearse respecto a la mortalidad, yo quiero hacer notar algo que dijo el doctor, mi colega, sobre la relación respecto al bien común en cuanto a las medidas a tomar. Y la cita de Hipócrates, ¿cuánto tiene relación con la no acepción de personas? O sea, creo que ese es uno de los aspectos que están subyaciendo en esta crisis. Que ya había un problema ético grave que estamos enfrentados y que en esta crisis no hace más que precipitarlo. O sea, y que es la acepción de personas que precisamente se traduce en las cifras de mortalidad que estamos manejando. A mí me ha llamado profundamente la atención que países europeos, como España, por ejemplo, como también Inglaterra, han reconocido públicamente que no estaban contabilizando en las cifras estadísticas de mortalidad por el COVID-19 a las residencias geriátricas. Y tampoco, incluso en la Argentina, escuchando el otro día una noticia de cómo se habían contagiado los funcionarios de una funeraria, que llegaban personas ancianas en las cuales no se había hecho diagnóstico, incluso en una de ellas se hizo post-mortem, en la propia funeraria, que resultó positivo. O sea, eso yo creo que está traduciendo un problema muy, muy grave, es un problema ético, en el cual se hace acepción de personas. Y bueno, yo quería ver si este punto de vista compartido, y sobre todo saber si en la Argentina existe realmente esa noticia que escuché en el canal TN, es efectivamente así. O sea, en los hogares de ancianos los que se mueren no se controlan, o sea, no se sabe de qué se murieron. Y la segunda, para no alargar la pregunta, es desde el punto de vista técnico. Una pregunta que me interesa personalmente porque en Montevideo, en Uruguay, se está haciendo un estudio respecto a la relación que puede haber del uso del BCG, o sea, lo que era la vacuna antituberculosa, que de hecho en gran parte del mundo se dejó de utilizar, y en los pocos países donde se sigue utilizando, parecería de que se ha amortiguado muchísimo la curva de picos de casos de COVID. Y la pregunta concreta es saber si en la Argentina está vigente o no, como obligatoria, la vacunación con el BCG, que concretamente en Uruguay se hace de forma absoluta, en el 100%, a todos los recién nacidos. Estas son las dos cosas que quería preguntar. Bueno, en primer lugar, sí, efectivamente, el dato de España es realmente alarmante. España perdió la fidelidad de la contabilización de los muertos que no se producen en el hospital. Todos los muertos, ya declaró que no es confiable el dato, porque perdió el registro. Hay muchos ancianos que fallecieron en geriátricos y que no han sido registrados, y perdió la fidelidad de ese registro. Solamente ellos contabilizan los muertos por COVID que han fallecido en condiciones hospitalarias, no por fuera. Ese es un dato. Otro punto es los muertos que no tienen asistencia de ningún tipo. A ver, vengamos a este lado, vengamos a América Latina, lo que sucedió en Ecuador, ¿sí? Los muertos que la gente los ponía en sus casas, eran personas que por el colapso del sistema sanitario ni siquiera ya se acercaban al hospital y se quedaban en su casa, morían ni siquiera con atención médica, sino con la atención de sus familiares, nada más, que a su vez también tenían miedo de infectarse, ¿no? Entonces, es una situación bastante compleja desde ese punto de vista. Con lo cual, el tema de cómo se muere la gente en esta situación de la pandemia es algo que para reflexionar profundamente, ya la sociedad española de
Bioética ha trabajado al respecto, ha comenzado a decir, bueno, ¿por qué no se puede acompañar a alguna persona en el momento final de la vida, en el momento del morir? ¿Por qué no se le permite que algún familiar esté presente? O sea, tomando los recaudos, se podría hacer perfectamente bien eso. Pero bueno, no hay suficientes equipos. Ese es un problema de recursos. Entonces, no hay equipo. Imagínense en la Argentina, no tenemos equipos los profesionales. Ahora, nosotros en Argentina están literalmente suspendidas las visitas. La gente no ve a sus familiares que están en el hospital. Ha habido una sobreinterpretación de la restricción de visitas, que ha sido un decreto que ha sacado el ministro, una resolución ministerial que es de la Ciudad de Buenos Aires, pero se entendió como suspensión de visitas. El otro día me tocó anunciar la muerte de una persona, pero a nadie lo había visto nunca los familiares a la cara. No es que se había visto a los familiares y de pronto se da la noticia, pero ya los familiares ya estaban preparados porque habíamos conversado con nosotros. Ninguno, yo les pregunté a mis compañeros, ¿que ustedes hablaron con los familiares? No, nunca hablamos con los familiares. Nunca, a ver, nunca hablaron sino por teléfono toda la vida. Entonces ahí son una serie de cuestiones éticas que realmente nos estamos pasando por altos, y si nosotros, por eso digo, es que entre los efectores de salud también está el mundo académico. El mundo académico no se puede quedar callado. Tiene que comenzar a trabajar y tiene que comenzar a decir y tiene que comenzar a dejarse escuchar estas reflexiones. De acuerdo. Y el otro punto, en cuanto a la BCG, bueno, lo que se observa que no ha habido tanta, vamos a decir, no ha sido tan voraz el desarrollo de la epidemia en países en donde han sido, por obligación del calendario de vacunación, está incluida la BCG, como en la Argentina es obligación por el calendario de vacunación. Pero bueno, hay que dar un tiempo, es muy poquito tiempo todavía, son apenas mes y medio, 2 meses, hay que esperar porque esto hay que expandirlo en el tiempo para ver si esa correlación es real o es una correlación, diríamos, confundidora nada más. Eso hay que esperar un buen tiempo para poder tirar la línea de tiempo y ver si es que eso es así o no es así, si hay una correlación real o no es una correlación real, o mejor dicho, hay una causalidad dentro de esa correlación. Gracias. Por favor. Daniel. ¿Qué tal, Lenny? Muchas gracias por la intervención, muy estimulante. Te quería hacer 2 preguntas, una pregunta y quizás un comentario, reflexión. La pregunta era que empezaste con la comparación entre el COVID, la situación provocada por el coronavirus y la gripe, y si está probada bien la mayor mortalidad de este virus, o sea, ¿cómo es en relación con la gripe? Es una pregunta muy básica, de bruto nomás. Y la segunda no tiene que ver con cuando mencionaste el tema del rastreo, dijiste rastreo agresivo de contactos, que a mí todo eso ahora parece ser, se mencionó en estos días que el gobierno estaba estudiando la posibilidad de que los que vuelvan a trabajar tengan que usar una aplicación, ¿no? Yo lo vengo siguiendo, no soy experto en datos personales, pero vengo siguiendo. A mí me genera mucha preocupación cuando pensar que el gobierno nos va a instalar una aplicación para seguirnos en nuestro celular. Entiendo que hay una cantidad de posibilidades técnicas donde la disociación de la persona, la limitación en el tiempo, la forma en que se hace el seguimiento del celular, limitan, digamos, la invasividad sobre la privacidad. Pero a mí me preocupa mucho esos temas por una cuestión de control poblacional y de mecanismo de vigilancia que instala. La verdad es que crece esa dinámica de vigilancia. Yo entiendo que por razones de salud pública es razonable tomar medidas sobre la privacidad. De hecho, acepto estar aislado y no poder salir, lo acepto razonablemente por un tiempo, pero me parece que ya tipo el sistema chino de colocar un rojo, amarillo, verde sobre los ciudadanos, puntaje de los ciudadanos, a mí me genera mucha urticaria, digamos. Pero bueno, nada, quería hacer un poco tu opinión. Bueno, yo lo que hago es
reproduzco las sugerencias de este equipo de Harvard, pero si nosotros leemos bien esa sugerencia y la quiero leer de nuevo para no confundirme y ser al pie de la letra, dice que nuevas terapias, vacunas u otras intervenciones como el rastreo agresivo de contactos y la cuarentena podrían aliviar la necesidad de un tratamiento social estricto para mantener el control de la epidemia. No lo habla como que eso es lo que sugieren ellos, sino que esos son terapéuticas que podrían, o sea, que tienen determinado tipo de efecto, pero después advierte que si esto continúa, acá el problema va a ser de origen social, fundamentalmente, y económico. Lo que vos estás planteando es un problema más de origen social, o sea, ¿hasta cuándo se puede rastrear? ¿Hasta cuándo el Estado, en su rol, como yo siempre digo, en su rol de administrador y de distribuidor justo de los recursos, se está haciendo bien esa distribución de ese recurso, porque ese es un recurso, el rastreo de las personas, ¿no? Entonces, rastreos poblacionales, solamente porque la persona se enfermó, no estamos rastreando a un delincuente, estamos rastreando a una persona que se enfermó, pero darle la entidad de delincuente, bueno, no está, digamos, no corresponde, pero cuando yo me retrotraigo a Hipócrates, digo, ojo que ya pensaban de que los enfermos eran delincuentes, ¿sí? O sea, ya ahí los pasaban afuera, los sacaban de los muros de la ciudad, ya ahí los buenos samaritanos se los llevaban a sus casas, por eso no vivían en sus casas, estaban alojados en casa de este, hospedados en casa de este otro. O sea, lamentablemente el ser humano no aprendió, y estamos hablando del siglo V antes de Cristo, ¿no? Y si seguimos haciendo estas cosas, como bien el doctor Casanova retrotrae, dice, bueno, este texto es un texto que nos refleja lo que sucedía entonces y sigue sucediendo ahora, ¿no? Entonces, yo creo que el énfasis es en el distanciamiento social hecho desde el autoaislamiento. Porque si no trabajamos sobre lo que la persona debe de saber, cuál es el límite que ellos se tienen que poner, la función de policía dura por un tiempo, nada más, a menos que querramos ser China, pero me parece que ese no es el dato. A mí no me parece que hay que ser como China, ¿sí? Porque después resulta que vencimos al coronavirus, pero hubo unos cuantos miles de millones que no se sabe qué pasó, ¿sí? 2 millones de líneas de celulares, leí en la prensa esto, que se habían dado de baja en China, 2 millones de líneas de celulares. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde están esas personas? ¿Por qué de un momento a otro se dieron de baja 2 millones de líneas de celulares? ¿No? Entonces es un dato como para poder pensar, y coincido con vos, sí, es un riesgo. Y la primera, la de la gripe, y la mortalidad de la gripe y la mortalidad del... La mortalidad de la gripe. A ver, lo que pasa es que nosotros, las mortalidades se miden por años, y nosotros no tenemos un año de la epidemia. Okay. Entonces ahí habrá que ver que pase el año como para poder hacer la comparación, porque ahí tenemos que esperar un año calendario, porque es la mortalidad. En ese año se murió tantas personas en función de eso, ¿sí? Siempre pensando de que para tener una mortalidad real, fidedigna desde el punto de vista de estadística en salud, tiene que ser de acuerdo a una cantidad de habitantes, según 10.000 habitantes o 100.000 habitantes, que es lo más común. Ok. Daniel quería hacer una pregunta. Bueno, en primer lugar quería felicitar a Lenín por la ilustrativa y brillante exposición, que espero que después la haga llegar con el power, que es muy original, además. Hay que utilizar recursos acá, no es una exposición de una clase. Bueno, yo me voy a adherir a las preguntas a lo bruto, como decía Nicolás, porque no soy médico, entonces me amparo en esa ignorancia al respecto. Pero hay 3 cositas puntuales que quisiera pedir que, algunas ya dijiste al pasar, pero que lo amplíes, sobre todo para los que no somos médicos. La primera es esa distinción que hiciste al contestar una de las preguntas entre los muertos por coronavirus y los muertos con coronavirus, o sea, en
cuánto influye, digamos, en la muerte, la causa de la muerte, el coronavirus o son otras patologías que agravan a raíz del coronavirus. La segunda, que también lo comentaste en una respuesta, y que me preocupa mucho, tiene que ver con la salud mental que afecta a toda esta cuestión. Sobre todo el caso puntual que vos dijiste, los que mueren solos, sin la contención y la compañía de sus seres queridos, ¿no? Y a su vez, cómo afectan estos seres queridos ese distanciamiento en ese momento fundamental, ¿no? Y ni hablar de asistencia religiosa del moribundo, que no sé qué pasa en ese ámbito, ¿no? O sea, si puede recibir los sacramentos y demás. Y la tercera puntual tiene que ver con esto que hablabas recién del porcentaje de muertos respecto del porcentaje de población. Y quiero que me aclares justamente por ahí, por mi ignorancia, me dijiste que tiene que pasar un año. Pero yo sigo viendo que el porcentaje de muertos en general, ¿no?, incluyendo casos como el de Estados Unidos, que está ya superando los 70.000 muertos, que es una suma importante, sigue siendo baja comparado con la población. Entonces, quiero ver tu análisis al respecto, ¿no? O sea, sigue siendo un porcentaje relativamente bajo respecto de una población, por ejemplo, de Estados Unidos, de 330 millones de habitantes. Bueno, te voy a pedir que me ayudes recordándome las preguntas porque serán tres y entonces puede ser que me olvide. La primera era... Y por... Bien, en los estados críticos, y acá estamos hablando de pacientes en estado crítico, porque todos pasan a un estado crítico y fallecen, es toda una situación a veces difícil de definir si la persona se muere por la causa inicial que lo llevó al estado crítico o porque se agregó alguna otra causa estando ya en el estado crítico, ¿sí? Es decir, acá la pregunta, diríamos, la cuestión concreta es, si él se muere por una neumonía causada por el coronavirus o si se mueren por una neumonía asociada, bacteriana, por ejemplo, ¿sí? Definir lo uno y lo otro es muy complejo. Eso no es tan sencillo, porque no podríamos saberlo, incluso hasta en la autopsia no se podría definir, porque se va a ver neumonía en un caso y en el otro, ¿sí? De hecho, los certificados de defunción, que tienen que hacerse de acuerdo a la clasificación del CIE-10, no existe coronavirus. Entonces, uno puede que se va a morir de insuficiencia respiratoria, de una neumonía aguda, y después va a poner abajo como una causa concomitante o una observación que el paciente tenía coronavirus positivo. Así es como se están llenando los certificados de defunción, ¿sí? Con lo cual, la estadística también se puede complicar, pero uno entiende que ese paciente que ingresó a terapia intensiva por una infección respiratoria grave, por una insuficiencia respiratoria grave, venía ya con un resultado previo. Entonces, se murió con ese resultado. O sea, todos se mueren con el coronavirus, pero si se mueren del coronavirus o no, es medio difícil, porque no se puede tan fácilmente diferenciar si es con o si es por, ¿sí? Ese es un punto. El otro era en cuanto a... los que mueren solos. Los que mueren solos, bien. ¿Cómo afecta la salud mental? La salud mental, a ver, la salud mental de los profesionales de la salud, ya hay estudios de los primeros profesionales chinos y después posteriores, en donde los profesionales, o sea, diríamos, dividamos las afecciones. Hay afecciones meramente de la salud mental y después hay afecciones morales. De hecho, se está hablando de lo que se llama la injuria moral, ¿sí? La afección en la salud mental, ya están descritos casos de intentos de suicidio, síndrome depresivo, estrés severos, de insomnio, ya están estos casos, están descritos. Eso ya está muy claro que eso está afectada. Ahora, después viene el tema de la injuria moral, que es un término, hay un autor que se llama Greensberg, que es el que lo utiliza, que el reflota de la injuria moral de la época de la guerra,
por la inobservancia del profesional de la salud de los principios éticos que guían su trabajo. Al no poder observarlos, eso lo lleva a una injuria moral, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, y él los diferencia, ¿sí? Él dice, los problemas de salud mental pueden estar relacionados con problemas de riesgo laboral, en este caso por lo que han estado sufriendo. No tiene nada que ver con el problema de la injuria moral. La injuria moral es un problema moral. Él los diferencia muy bien para no confundir el uno con el otro, y me parece interesante esa diferenciación, incluso el término que reflota todavía me parece que era un término de la Segunda Guerra, que él lo trae de unos autores. Eso es por un lado. Y el otro punto es el tema de la mortalidad siempre se mide por una cantidad por la población total. Acá hay que diferenciar dos conceptos. Uno es la letalidad y uno es la mortalidad. Algo decía la doctora Giorgiuti hace un ratito, hablando sobre la dificultad que presenta el poder saber la letalidad, porque no tenemos el denominador, y el denominador lo vamos a sacar si es que hubiésemos hecho un testeo general a todos. Si no lo podemos hacer, es muy difícil. Y se puede hacer una proyección, pero también tendríamos, como bien ella lo dice, sacar una idea de cuánto sería el testeo que tendríamos que hacer, por lo menos para medir una muestra que sea representativa de esa población, porque a veces un censo y testear a toda la población es imposible, ¿no? O sea, yo no creo que incluso los Estados Unidos con todo su poder va a poder hacer un testeo masivo de toda su población. Pero eso es la letalidad, ¿no? Es decir, la cantidad de personas que fallecen y se habían enfermado de COVID-19. Y lo otro es la mortalidad, que es la cantidad de personas que fallecen de acuerdo a la cantidad poblacional de esa región, de ese país. Ahí sí tenemos que sacarlo de acuerdo a 100.000 habitantes. Y ahí tendríamos también que esperar que pase un año, porque la mortalidad está dada por el año, o por lo menos que pase por 6 meses, y no tenemos todavía 6 meses en ningún país. Ahí podremos darnos cuenta si es más o menos letal. La mortalidad es mayor o menor. Yo estimo que no debe de ser mayor, porque si solamente el 5%, y eso sí se estaba observando, de que aproximadamente el 5% es el que tiene casos graves, bueno, es el 5%, y del cual tampoco es el 100% la mortalidad. De los que van a terapia intensiva, la mortalidad está en el 60%, que es alta, es muy alta, 60, 70%, y después ya vienen los trucos, es decir, ya comienzan a existir estudios de reportes de mortalidad baja. Cuando comenzás a analizar el estudio, resulta que no están incluidos el estudio terminó y todavía quedaron pacientes incluidos, estaban todavía vivos, pero no sabía si iban a morir o no, porque todavía estaban en terapia intensiva. De pronto metieron pacientes que eran menos graves y claro, van a tener menos mortalidad, porque también acá hay una carrera para publicar, hay todo un problema de la publicación de revisión por pares, no se están haciendo la revisión por pares como corresponde, entonces esto también está generando dificultades e incertidumbres técnicas, que es lo que yo digo. Fíjense, ¿se acuerdan que uno de los descubridores del virus del HIV, Montagnier, un virólogo francés, hace poquito dijo, bueno, de que el virus era producto de la manipulación, qué sé yo. Lo dijo porque él se basaba, excluye las teorías conspirativas porque esas son dificilísimas de comprobar, desde luego. Esto acá había un dato objetivo, y él decía que el virus tenía ciertas secuencias propias del VIH, ¿sí? Bueno, él se basaba de un estudio de investigación que hicieron unos científicos indios. ¿Qué pasó? Ellos publicaron ese trabajo y no tenía revisión por pares, ¿no? Entonces el trabajo tenía fallas, serias fallas. Ellos lo retiraron. Ese trabajo no se lo puede ver. Yo traté de buscarlo y es imposible, porque los mismos científicos ya lo retiraron, ¿sí? Entonces, eso es un problema. Cuando se pierde la rigurosidad científica, bueno, que genera más incertidumbre todavía. Quedaría solamente lo de los que mueren solos, separados de la familia. Y los que mueren solos, bueno, los que mueren solos, eso es todo un problema. Yo tengo entendido que en España, por ejemplo, hay sacerdotes que se acercan y que realmente ofrecen los sacramentos, el paciente puede recibir los sacramentos, el tema es que no sé cómo lo hará físicamente, ¿sí?
pero sí están los sacerdotes, no están los familiares. El problema es que, o sea, esa ayuda espiritual existe, de hecho hay sacerdotes que se han infectado, porque justamente van y se acercan a los pacientes, pero el problema es que si el paciente está solo y nadie se acerca, nadie sabe si quiere incluso recibir una ayuda espiritual, porque no se le acercan. O sea, acá hay un problema muy serio, que es el problema de la soledad. El paciente está aislado, el personal de salud también se resguarda, entonces trata de tener el menor contacto posible, y la gente está sola. Y otro tema que es para otra conversación son las enfermedades que existen y que hoy en día han sido totalmente olvidadas, ¿no? Nosotros vamos a hacer un webinar con un tema que es: estoy enfermo y no tengo coronavirus. ¿Quién me atiende? ¿Sí? Claro. Buenísimo, muy bien. ¿Cuántos se mueren por día de infarto de miocardio comparados con los que se mueren por COVID-19? En Montevideo, en Uruguay, hay estadísticas que hablan de 20, 25 muertes por infarto. Nosotros llevamos en un mes y medio, 2 meses, 17 muertos por COVID-19. ¿no? Entonces, el 70%, según denunció la Sociedad de Cardiología Uruguaya, disminuyeron un 70% los procedimientos coronarios. Ya todavía no tenemos estadísticas de cuántos muertos hay por accidentes vasculares coronarios, pero seguramente son muchísimos más que los 17 muertos que tenemos por COVID-19. Sí. Eso habla de lo importante que es mantener un equilibrio adecuado. Totalmente adecuado. Perdón, y no comenzar a hacer, como yo digo, la macabra competencia de quién mata más, ¿sí? Porque ahí también caemos ya en el otro lado. Es decir, el gran problema acá no es tanto los muertos, sino el ascenso rápido de necesidad en atención médica y el colapso del sistema de salud. Entonces, de pronto, efectivamente, si se muere más, es muy probable que muchas otras enfermedades maten más, segurísimo que eso va a ser así. Ahora, el tema es que eso no sucede durante un año entero, que son como salen las estadísticas. Acá llevamos 2 meses, y en 2 meses esta cantidad es lo que genera también el impacto, ¿no? Y considerar que para quien se le murieron familiares es el 100%. Entonces, también hay que manejarse digamos, un equilibrio, ¿no? En donde no sobredimensionar, pero tampoco minimizar esta condición, ¿no? Doctora Lukács. Vos, por la palabra, quería agregar, hacerle alguna pregunta por ahí un poco más cercana a la realidad y quizá comprometida, no sé si se puede hablar de esto. Pero la primera, de parte de las autoridades estatales, ¿fue adecuada la medida de la cuarentena, o sea, del aislamiento de cada una de las casas y el tiempo? Eso es lo primero. Pareciera que lo que se echó a mano fue a eso, como cuestión esencial, y el aislamiento de personas por las calles, en caso de que fuera al mercado o a la farmacia. Y muy unido a eso, uno ve por los medios, sobre todo, diarios, televisión, etcétera, que hay una cierta presión, o más que cierta, porque esto tiene que flexibilizarse e ir ya a una cierta apertura de la economía y aún de la vida social, por todas las otras consecuencias negativas que provoca este aislamiento. Y no sé qué dirá, creo que hoy o mañana se va a estirar por unos días más y se va a flexibilizar un poco. Quería preguntarle su opinión respecto a esto, eso como cosa primera. Como cosa segunda, hay algo que creo que a muchos nos interesa, que es la exclusión de los ámbitos, espacios religiosos. No digo solamente, yo pertenezco a la Iglesia Católica, las iglesias están cerradas, ni siquiera se puede entrar para rezar. Yo ignoro si el origen de esto fue del propio documento o de las normas que establecieron que los lugares donde podía haber acercamiento de personas debían estar cerrados, o en caso de la Iglesia Católica, la misma Iglesia dijo que para preservar la salud de sus fieles había que cerrar los templos. Pero yo creo que si hubiera una permisión de que fuera lo contrario, no me parece tan difícil el control del aislamiento
el distanciamiento social. Pero si podemos ir a la farmacia, podemos ir al supermercado, qué sé yo, a varios lados, no muchos, pero algunos podemos salir dentro del radio de nuestras casas. También hay muchos templos en Buenos Aires que están cerca de los lugares. Pienso yo que aún con una vigilancia pública o no, se podría hacer perfectamente posible que la gente fuera. Yo no sé cuál es su opinión al respecto. Dos preguntas son, ¿no? La segunda, muy ligada a la primera, pero que también tiene su miga. Porque, y luego lo voy a reiterar, no solamente me refiero a nosotros los católicos, en la sinagoga, los templos evangélicos, todo está cerrado. ¿Cuál es su opinión? Todos los cultos. Sí, a mí me parece que todo tipo de culto. A mí me parece que la medida de la cuarentena, yo no soy especialista en salud pública, desde luego, lo hablo desde un sentido común y como médico que estudió salud pública, pero no se especializó en salud pública. Pero desde un punto de vista epidemiológico, la medida de la cuarentena fue adecuada. No sé si el tiempo que ha sido, lo prolongado en el tiempo, si continúa siendo el adecuado, a mí me parece que ya ahí ya no. También me parece que hay una realidad que es como muy difícil de pensar para quien tiene que tomar decisiones, qué hacer con las personas que viven en el conurbano, por ejemplo, que viven hacinadas y que no tienen agua. Entonces, bueno, ahí hay dos cosas que es muy complejo para resolver. ¿Cómo hacer con ellas? Si no pueden mantener el distanciamiento social y no pueden lavarse las manos. Esa cantidad de camas que ustedes ven que están en los polideportivos y esas camas de pino, que eso no puede ser un hospital, o sea, esas camas no son para enfermos, esas camas son pensadas para que de pronto si existe alguna brote en un grupo, en un barrio, en donde no se pueden mantener las condiciones de distanciamiento y las condiciones mínimas de higiene, entonces sacarlos de ahí y llevarlos a esos lugares. Esas camas bajo ningún concepto son camas hospitalarias porque no pueden serlo. Nadie va a atender ahí, evidentemente, ningún profesional de la salud va a ni que fuese una guerra, sería distinto una guerra, pero no estamos en esas circunstancias. No nos olvidemos que tenemos colapsado el sistema de salud, no en la Argentina y en muchos países, pero en algunos sí, sin haber estado en guerra. Entonces es un colapso casi como el de guerra, pero no estando en tiempo de paz. Y en cuanto a los cultos, a mí me parece que sí, dentro de los factores que decíamos que siempre jugaron en una cuarentena, el factor religioso fue importante. Entonces, hoy en día es un factor más, tanto como el político, tanto como el social, tanto como el económico. Desde luego que lo minimizan, no lo quieren tomar en consideración, pero el factor religioso es fundamental, ¿sí? Sobre todo porque nosotros estamos hablando de incluso ofrecer cuidados paliativos para quien no ingresa a cuidados intensivos. Y los cuidados paliativos, la asistencia religiosa espiritual es fundamental, es una de las patas de los cuidados paliativos. No puede, si no hay asistencia espiritual, no existe cuidados paliativos. Es uno de los fundamentos que sustentan los cuidados paliativos. Entonces, me parece que este rol del Estado, de la autoridad de planificación, es una situación que no está a la altura de las circunstancias en Argentina. Y a nivel nacional, a nivel de los municipios locales, también no está a la altura. O sea, el tema de minimizar todo, o en su defecto, después de, como no podemos resolverlo, bajamos la barrera, cortamos todo y todo lo metemos al freezer, que se congele y que entre la sociedad hibernal. Y no puede. Entonces, por eso es que la sociedad de a poco va despertándose y va perdiendo legitimidad la medida. Porque eso lo vemos todos los días, más gente, cada vez más y más gente en las calles. Eso lo vamos viendo. Bueno, cuando hablamos con el doctor Lenin, cuando lo invité, él me hizo recordar que tiene otra conferencia con un tema parecido ahora nomás, en un rato. Así que yo hablé y dije, no, quédese tranquilo, a las 4:15 más o menos terminamos. Bueno, la culpa la tiene él, porque ha sido demasiado interesante la discusión y ya ve la cantidad de inquietudes que hemos volcado.
me parece que si por ahí alguien quiere decir algo más, que hable ahora o calle para siempre, de lo que ya hablamos, no vamos a poder liberar al doctor. No sé si alguien por su dejo librado a alguien, si le quedó algo ahí por decir, que lo diga ahora. Maya había pedido la palabra. Bueno, si Maya, si quiere hablar, si quieres hablar, la tienes. ¿Puedo hablar ahora? Si querés, sí, dale. Ahora perdón, sí, ahora o nunca. No te había escuchado bien. Perdón. No, yo quería decir también que a nivel informativo, digamos, primero se me ocurre, esto lo escuché, no es algo que lo diga yo, pero me parece muy atinado. Un médico comentó en una mesa, digamos, justamente de medicina, que esta cuarentena ni siquiera está administrada con criterio sanitarista, sino con criterio puramente epidemiológico, porque si no sería atendible este asunto de, digamos, inducir a la gente que tiene algunos problemas de otro tenor, que vaya a centros que ahora tampoco se ha extendido mucho esto. Yo conozco por una íntima amiga que han tenido que hacerle por sus arritmias terroríficas una ablación en este momento, en plena cuarentena, y sé que entonces el Instituto Cardiológico Buenos Aires se ha reservado exclusivamente para todas las cardiopatías. No admiten otro tipo de, porque digamos, otro tipo de enfermos o de sintomatología, justamente para preservar esto, que los centros, digamos, que pueden ser de gran excelencia, pero que tienen, digamos, múltiples especialidades, como todos deben reconocer en esto al Instituto del Diagnóstico, al haber recibido mucha gente contagiada del COVID, no puede recibir de otras, es decir, me parece que no se ha distribuido bien este asunto, habría que restringir a ciertos lugares. Yo entiendo que lo que es medicina paga, a través de las prepagas o de las obras sociales, evidentemente debe tener su flujo, y que eso tal vez no se pueda hacer en los hospitales públicos, pero habría que hacer una cosa de este estilo para estimular a que también se puedan atender otras dolencias, porque si no, ahí está el tema, van a entrar a morir por cardiopatías o por lo que fuere, y no por el COVID. Y en cuanto a la liberación de la cuarentena, estamos esperando la noticia del señor presidente junto con Rodríguez Larreta por la Cava y el gobernador de Buenos Aires, en qué sentido se va a liberalizar. Para nosotros creo que vienen, digamos, atrasados, porque en realidad un poco lo que se comentó, que la gente está espontáneamente por problemas socioeconómicos saliendo sola a la calle, con permiso o sin permiso. Entonces es mejor que esto se vaya regulando de alguna forma para tomar prudencia. Y por último, quería comentar lo que a mí me pasó hoy en el, digo, como una acotación a lo que decía Eduardo Quintana con respecto a los templos. Yo supe por un yerno mío que la Basílica de San José de Flores estaba abierta para confesiones 2 horas a la mañana y 2 horas a la tarde. Y adrede elegí el día de la Virgen de Luján porque pensé, seguramente habrá alguna celebración. No hablaban para nada del tema de la misa. Entonces me fui a confesar cerca del mediodía y ahí el sacerdote, que por otro lado no había nadie, había en total en una basílica que es enorme, éramos en todo caso 8 personas, nadie para confesión. Me confesé inmediatamente esperando
menos que cualquier otro momento, y él me dijo, si usted se queda, mire que nosotros puede participar de la misa, pero la misa se va a celebrar como si no hubiese nadie en el templo. Nosotros estamos obligados a cerrar las puertas. Entonces, mi conclusión es, hoy estoy muy feliz porque pude confesarme, participar de una misa real, no virtual, y recibir la comunión. Pero fíjense el tema de la comunión. Como lo estaban filmando para pasar la misa a los fieles de la parroquia, primero se nos pidió que nadie rezara ni contestara en las alocuciones, solamente el celebrante, que tenía otro sacerdote que fue el que leyó la epístola, y que es el que contestaba. Nosotros todos, en todo caso, contestando así, para adentro, en silencio, que nadie cantara, a pesar de que había órgano, porque claro, se estaba filmando, y la puerta cerró antes del horario, con lo cual algunos entraron por el lugar donde se le da comida a las personas. Y en el momento de la comunión, el sacerdote celebrante dijo, bueno, vamos a hacer ahora una comunión espiritual, que es lo que todos vemos cuando asistimos a una de las misas virtuales, y cuando terminó la misa y terminó la filmación, ahí se acercó el sacerdote con el copón para que pasáramos, por supuesto recibiendo solamente en la mano la Eucaristía, y esa fue pero es decir, como en las catacumbas, porque nadie se tenía que enterar, nadie tenía que hablar, nadie tenía que cantar, con un ocultamiento total, porque yo creo que se ha instaurado el mismo terror que tenemos en el campo de, digamos, de las libertades individuales, contra las que yo de primera instancia protesté cuando se nos decía que los mayores de, no sé, 70 creo, no podíamos salir a la calle, teníamos que pedir auxilio al 147 para que nos dieran permiso, estupidez que rápidamente se subsanó por su forma, digamos, imposible de implementar y de controlar. Esto, a nivel de la jerarquía eclesiástica, no, el terror está, porque de hecho aquí había buena voluntad de los sacerdotes, pero todas esas disposiciones de puerta cerrada, no canten, no hablen, y ni siquiera digamos, dar la comunión en el momento oportuno, sino al terminar la misa, muestra que estamos viviendo en un estado de terror que incluso ubica a la jerarquía eclesiástica en eso. Bueno, muy bien, hemos dicho que era la última intervención, para el doctor ya es bastante tarde. Bueno, gracias Maya, que ha sido muy gráfica y experiencial tu intervención, a la cual la adhiero profundamente. Yo un poco la pregunta iba dirigida a estas inquietudes que nos generan, y bueno, son cosas que por ahí a la autoridad se le pasan, o qué sé yo, está bien la reclusión, pero que todo tiene sus límites dentro del humano, por una cuestión prudencial en esta instancia. Así que bueno, yo reitero el agradecimiento de todos a Lenín, al doctor Lenín de Janón, por lo estupenda de su